Bueno, para los que no lo conocen, Tiago Rocha nos va a hablar de neurofisiología aplicada al fenómeno de aprendizaje motriz. Él nació en Portugal, tiene 33 años, es coordinador científico para el ejercicio y ciencias del deporte de la empresa Master Science Lab, licenciado en deporte y entrenamiento de alto rendimiento para la Facultad de Deporte de la Universidad de Porto. Así que, Tiago, aquí estás, si querés ir iniciando la presentación. Bueno, chicos, cuando quieras te hago arrancar. Nico, vos lo seguís y van trabajando, cualquier cosa, interrumpa. Perfecto. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, que peça ao Nico para traduzir, ou então que me deem feedback sonoro, que eu reduzo não só a velocidade, mas a forma de falar. Para além de ser coordenador científico da Master Science Lab, eu também sou formador da metodologia MVF, que é uma metodologia de formação, uma metodologia de treino e de reabilitação, não só em Portugal, mas também no Brasil. E hoje eu vou falar um bocadinho, uma abordagem um bocadinho mais prática sobre o que é a aprendizagem motora. Então, antes de mais, eu gostaria de começar com duas definições simples do que é a aprendizagem motora. Uma da Anne Chamoy-Cook e da Marjorie Wallacott, e a outra do Richard McGill e do David Anderson, no qual eles referem que a aprendizagem motora pode ser vista por um conjunto de processos associados com a prática ou experiência que levam a alterações relativamente permanentes na capacidade de produzir ações. O Richard McGill também refere que é uma alteração na capacidade de um indivíduo para executar uma habilidade que deve ser inferida de uma melhoria relativamente permanente. Ou seja, isto coloca-nos ou faz-nos salientar a importância do ser relativamente permanente. Porquê? Porque muitas vezes nós confundimos aprendizagem com performance. Ou seja, o meu aluno, o meu atleta, o meu paciente de fisioterapia pode, e cada vez mais, a aprendizagem motora ou a reaprendizagem motora tem sido demonstrado que é importantíssimo na reabilitação de lesões, inclusive para diminuir o risco de... A aprendizagem, dois autores referem-nos que são alterações relativamente permanentes, mas se nós repararmos no que diz o Richard McGill, diz que deve ser inferida de uma melhoria. Então isto coloca-nos uma questão. E se eu ensino a um aluno, a um atleta, algo e ele aprende errado? Se eu ensino algo e ele teve uma melhoria, mas não teve a melhoria esperada, ou não teve o resultado, ou não produziu o resultado esperado. Ou seja, houve uma melhoria, mas não foi aquela que nós preconizamos, não foi aquela que nós desejamos, o que faz com que, inclusivamente, o aluno, o atleta, o paciente possa aprender algo errado, e se aprende algo errado, será que nós podemos chamar a isso de aprendizagem motora? Ou será que, se não houve melhoria relativamente permanente, ou se não houve melhoria, será que eu posso chamar na mesma aprendizagem motora? Eu posso aprender algo errado. É uma questão que fica assim um bocadinho no ar e que depois certamente será, ou possivelmente será algo para debate, que eu gostaria de ouvir até a opinião dos meus colegas. Sobre todo lo que marca Tiago es el tema del aprendizaje. Es decir, un aprendizaje que está mal, es decir, mal aprendido por parte de la persona que está haciendo el entrenamiento, es lo que más va a dejar marca en el resultado final. Então, antes de pensarmos, ou quando falamos na aprendizagem, nós temos a ideia de adicionar, ou seja, temos a ideia de
colocar cada vez mais conteúdo. E, na verdade, a aprendizagem é menos. Se nós repararmos aqui no PowerPoint, nós verificamos que um bebê, quando nasce, tem cerca de 250 bilhões de neurônios. Aos 8 meses, possui cerca de 600 bilhões de sinapses. Não de neurônios, mas de sinapses. E aos 12 meses tem o dobro das sinapses comparativamente a um adulto. Para além disso, cada grama do cérebro infantil consome o dobro da energia do cérebro adulto. Ou seja, nós podemos e devemos pensar no processo de aprendizagem como o processo de eliminar o excedente. Porquê? Porque a nível de neurónios, a nível do número de células neuronais, o bebê e o adulto têm basicamente o mesmo número de células neuronais, o mesmo número de neurônios. A diferença está no número de sinapses, no qual um bebê de 12 meses, alguns autores falam de 2 anos, tem o dobro das sinapses comparativamente a um adulto. Ou seja, há uma exuberância sináptica. E essa exuberância sináptica, ela faz com que haja ruído neural, faz com que haja uma dispersão de informação. E aqui é que o movimento, aqui é que a aprendizagem é importante. Porquê? Porque é através do movimento que o nosso sistema nervoso sabe quais são os circuitos neurais que devem ser fortalecidos e, ao mesmo tempo, sabe quais são os circuitos neurais que devem ser eliminados. Então, nós podemos pensar no fenómeno de aprendizagem como uma exuberância sináptica, ou seja, como uma remoção de un exceso. Tiago. O sea, Tiago, acá lo que habla es tal cual lo que está en la pantalla, ¿no es cierto? Acerca de las neuronas que tienen los bebés cuando nacen y la cantidad de sinapsis, ¿está? Y es decir, el bebé va a tener mucho más sinapsis en comparación con un adulto y el consumo de energía que eso tiene. O sea, lo que habló recién es tal cual lo que está en la pantalla. Y de la importancia que va a tomar el aprendizaje en ese tiempo de la vida. Todo lo que se aprenda en ese momento va a tener una recepción mucho mayor que un adulto. Continuamos, Tiago. Sim, ok. Então, basicamente, o processo de aprendizagem, e como nós podemos ver na imagem, esta imagem de uma estátua chamada Self-Made Man, ou seja, um homem autoconstruído, o processo de aprendizagem é o processo de remoção do excesso. Ou seja, o que nós queremos com a aprendizagem motora é, tendo em conta o postulado de Ebb, que diz neurónios que disparam juntos fortalecem juntos, o que nós queremos é fazer com que os circuitos neurais que codificam, seja um gesto motor como um agachamento, seja o gesto motor da corrida, seja o gesto motor do lançamento de uma bola que é no ténis, no voleibol, no handball. O que nós queremos é que esses circuitos neurais sejam fortalecidos e todos os circuitos neurais que possam competir com esses gestos motores ou que possam criar ruído cerebral sejam eliminados. Então, nós podemos pensar nesta exuberância sináptica num conjunto de oportunidades. Eu posso pensar num campo com trigo, no qual o campo está totalmente disponível, e à medida que eu vou passando pelo caminho e vou repetindo esse mesmo trajeto, esse circuito fica facilitado, fica mais forte e o trajeto ou o meu deslocamento pelo mesmo é mais rápido.
Então a aprendizagem motora é isso. Queres Bien, traduzir? se llama exuberancia sináptica. Lo que da es como un campo de trigo. Cuando lo va caminando va dejando un camino. En la medida que se van mirando o pasando, digamos, por ese lugar más veces, más fácil se hace transitar por ese camino y más rápido uno llega a donde tiene que llegar. Eso pasaría con los caminos neuronales y con esta sinapsis. Então, quando falamos de aprendizagem, existem um conjunto de estruturas que são importantíssimas. Então, nós temos córtex cerebral, gânglios da base, hipocampo e cerebelo. Porquê? O córtex cerebral, ou seja, a origem de todo e qualquer gesto motor voluntário, porque eu posso ter um gesto motor que seja reflexo, o córtex cerebral ele tem uma direta relação com o hipocampo. E porquê? O hipocampo é onde existe, até em auxílio com o córtex entorrinal que o meu colega anterior falou, o hipocampo é onde há uma transferência das memórias de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, o córtex cerebral e o hipocampo, eles têm uma conexão muito forte e importante. Porquê? Porque, por exemplo, é durante o sono que o hipocampo e o córtex cerebral, nomeadamente o neocórtex, fazem um replay do gesto motor que foi treinado antes e que fazem com que, muitas das vezes, um gesto motor, um movimento, um exercício, de um dia para o outro, tenha uma melhoria, não só na performance, mas na aprendizagem, tenha uma melhoria significativa. Porquê? Porque durante o sono, o hipocampo começa a criar um replay dos circuitos neurais que foram excitados no movimento e sincroniza com o córtex cerebral, transferindo essa circuitaria neural, ou seja, esse engrama motor, essa informação neural, transferindo para o córtex cerebral. Sí, ahí estamos. Entonces, las estructuras involucradas son las que están en la pantalla, eso lo entendemos. El gesto motor va a nacer en el córtex cerebral y tiene una estrecha relación con el hipocampo, sobre todo durante el sueño, donde existe un replay de la información que se genera en el córtex hacia el hipocampo y del hipocampo hacia el córtex para ese reaprendizaje y regrabar ese engrama que tiene que ver con un movimiento motor. Além disso, nós temos os gânglios da base. Então, o que é que os gânglios da base são? Os gânglios da base são importantes não só em questões de modulação dos gestos motores que vão competir com aquele gesto motor que eu estou a aprender, mas também na seleção de qual o circuito neural, qual a sequência motora mais adequada. Por outro lado, o cerebelo também tem um papel importantíssimo. E porquê? O cerebelo ele tem acesso àquilo que nós chamamos cópia eferente. O que é cópia eferente? A cópia eferente, ou descarga corolária, existe quando o córtex motor envia uma cópia para o córtex sensorial do movimento que vai fazer e de quais são as consequências cerebrais, as consequências sensoriais que esse gesto motor vai produzir. Eu vou voltar a repetir até para facilitar a tradução depois do Nicolás. O gesto motor, quando eu vou fazer algum gesto motor, quando eu vou fazer um movimento, existe uma cópia que se chama cópia eferente ou descarga corolária, no qual o córtex motor envia para o córtex sensorial uma informação que, de uma forma simplificada, diz isto. E eu vou mexer estas articulações, vou mexer estes segmentos, é expectável, é previsível que sejam sentidas estas sensações. La conexión que hay entre el córtex cerebral motor y la parte sensitiva nos permite relacionar que a partir de tal movimiento o tal gesto se va a sentir tal sensación
en las articulaciones involucradas. Por favor, pode falar de novo sobre qual é o rol dos gânglios da base, que não entendi? Gânglios da base. Ok. Os gânglios da base, eles têm a função de, não só eles são muito importantes no início e no término do movimento, ou seja, quando eu quero iniciar um movimento, os gânglios da base, nomeadamente o globo, palo Aí pedia, Tiago, a conexão caiu, que você falou que é importante o início e o termo do movimento, e depois... Os gânglios da base são eles que permitem, ou seja, são eles que estão mais ativos e são eles que autorizam o início do movimento e são eles também que terminam o movimento. Para além disso, os gânglios da base, eles têm um papel de modular os movimentos que competem com aquele movimento que eu quero fazer. Ou seja, o gânglio da base, o que é que ele faz? Se eu quero fazer um movimento de flexão do braço, o que o gânglio da base vai fazer é eliminar todos os projetos motores que vão competir com esta flexão do braço. Para quê? Para que a flexão do braço ocorra de uma forma mais fluida. Lo que dice sobre los ganglios de base, que están involucrados en el inicio y en el final de cada movimiento, y en sobre qué estructuras van a estar involucradas en el movimiento y cómo van a competir con otras estructuras para lograr hacer ese movimiento. Ese sería el rol. Então o gânglio da base faz essa modulação. O gânglio da base modela esses gestos que vão competir. E, para além disto, os gânglios da base, eles têm uma direta influência no movimento já automatizado, por isso é que eles são conectados com aquilo que a gente chama sistema extrapiramidal, ou seja, é uma definição meramente académica, ou seja, não é uma definição funcional, mas de uma forma simplificada, sistema piramidal é quando eu estou a fazer um movimento consciente e sistema extrapiramidal é quando eu estou a fazer um movimento automático. E então os gânglios da base fazem parte desse sistema extrapiramidal, ou seja, esses movimentos automáticos. E então eles têm uma influência na seleção de qual o gesto motor mais indicado. Los ganglios de la base van a estar relacionados con el sistema extrapiramidal, que son los movimientos involuntarios, y en la determinación de cuáles serían los movimientos más indicados para el gesto que yo quiero hacer. Qual é a importância do cerebelo? Voltando ao cerebelo. O cerebelo ele tem importância porque ele tem acesso a essa cópia frente. Essa cópia que vai do gesto motor para do córtex motor para o córtex sensorial, o cerebelo tem acesso e, para além disso, o cerebelo, o que é que acontece? O cerebelo recebe informação online do que está a acontecer com o nosso corpo. Então, ele consegue proceder às ajustes do movimento que está a acontecer. El cerebelo va a tener un acceso a la copia de información que hay entre el córtex motor y el córtex sensorial. Es un acceso rápido a esa copia. O cerebelo, ele, como tem acesso a essa cópia, ele compara essa cópia com a informação que está a receber online do nosso corpo, ou seja, está a receber informação dos fluidos neuromusculares, está a receber informação dos órgãos caminosos de Golgi, está a receber informação dos ligamentos, ou seja, ele está a receber toda essa informação e está a comparar com essa cópia que recebeu. E então consegue ajustar e corrigir o movimento. Entonces el cerebro hace una comparación de la información entre esas estructuras y permite determinar cuál es la más adecuada. Então vamos lá. Quando falamos de aprendizagem, temos de falar de algumas coisas. Linear, ok. O que é isto de linear, ok? O linear, ok, é quando nós chegamos a um patamar no qual nós conseguimos beneficiar da aprendizagem que tivemos, mas ao mesmo tempo o custo-benefício é baixo. Ou seja, eu vou dar um exemplo quando nós começamos a ler. Numa fase inicial, ler é complicado, mas depois facilmente chegamos a uma fase, ou depois de aprendermos a ler, em que está
estabilidade e conseguimos, por exemplo, ler cerca de 60 palavras por minuto. Isto acontece porque nós ficamos ali neste linear ok, ou seja, nós beneficiamos da aprendizagem que tivemos, mas ainda estamos dentro de uma zona de conforto. Ou seja, seria possível eu aumentar a minha capacidade de ler e ler mais rápido, mas para isso eu teria que sair da minha zona de conforto. Para isso eu teria que voltar a passar por um processo metodológico e bem fundamentado de aprendizagem, retirar-me da minha zona de conforto para eu começar a conseguir aumentar a minha capacidade de ler. Acá habla que es decir, el inicio del movimiento correcto va a tener que ver con la cantidad de veces que lo repetimos. Es decir, siempre al inicio y la primera vez que se hace va a ser mucho más difícil que un movimiento que se consigue hacer durante varias veces. Então aqui nós temos a importância da repetição. Mas qual repetição? A repetição correta. Porque repetição não gera perfeição. Repetição gera permanência. O que gera perfeição é fazer bem feito. É repetir bem feito. Podes traduzir isto, que é importante. Bien. Entonces, la repetición no hace que el movimiento sea perfecto, sino que genera la permanencia. Solo hacer el movimiento correcto repetidamente es lo que va a generar que el movimiento se grabe de forma correcta. Continuamos. Porque é esta repetição que tem direta influência naquilo que nós falamos e que vamos ver daqui à frente de potenciação de longa duração e depressão de longa duração. Quando eu repito um gesto motor, os circuitos neurais que estão envolvidos nesse gesto motor têm a tendência para serem reforçados e os que não têm a tendência para serem suprimidos. Ou seja, acontece aquilo que eu vou explicar a seguir, que é potenciação de longa duração e acontece a depressão de longa duração. A repetição ela é importante quando eu quero, para os mecanismos neurofisiológicos de potenciação de longa duração e depressão de longa duração. Ou seja, se eu repito um movimento, os neurónios que estão envolvidos, ou os circuitos neurais que estão envolvidos nesse movimento, ficam fortalecidos. Enquanto que outros circuitos que não são estimulados são suprimidos e têm a tendência para perder efetividade. Ok? A importância da repetição correta. Quando eu hago algo repetidamente, las circuitarías neurales o las circuitarías neurales que codifican este movimiento tienen tendencia para serem reforzadas, para serem fortalecidas. Al mismo tiempo, las circuitarías neurales que no son tan excitadas tienen tendencias para serem suprimidas. ¿Dio para entender? Bien, eso, está. Entonces, los circuitos neuronales que son excitados tienen tendencia para, para repetir esa excitación. Y los que no son excitados, no se repite esto. Y entonces esto tiene una grande relación con potenciación de longa duración y depresión de longa duración. Potenciación de longa duración es cuando los circuitos neurales se fortalecen y depresión de longa duración es cuando los circuitos neurales tienen la tendencia de perder fuerza. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de error de previsión. Lo que existe de error de previsión. Cuando yo tengo, o mi cerebro planeja alguna cosa, la realidad es diferente de lo que ha sido planeado. Entonces, este error de previsión, o sea, la diferencia entre lo que fue previsto y lo que aconteció, lo que ha acontecido, cria
una liberación de la dopamina. Y la dopamina es conocida como lo neurotransmisor de la sorpresa. ¿Por qué? Porque la dopamina es muy, muy importante y lo va a aparecer ahora. La dopamina es muy importante en la capacidad que nuestro cerebro tiene de exhibir su neuroplasticidad. Me parece que lo más conveniente va a ser que Tiago hable así y va a resultar muchísimo más fácil la traducción después. Lo que el cerebro planea y lo que ejecuta siempre es diferente y esto se llama error de previsión. Y aquí está y como base química de este suceso, está involucrado el neurotransmisor de la dopamina. Entonces, la dopamina es muy importante en nuestro cerebro porque tiene la capacidad de dejar los circuitos neurales más maleables, más flexibles. Si yo quiero moldar el bajo, no me adianta intentar moldar el bajo cuando él está seco. Yo tengo que adicionar agua para que lo bajo fique maleable. La dopamina es lo que permite que los circuitos neurales fiquen maleables. Por eso, para que ocurra la aprendizaje motora, es necesario que lo estímulo coincida con la liberación de dopamina, porque es esta dopamina que cuando ocurre aprendizaje se convierte en norepinefrina y que va a permitir que los circuitos sean más, como yo referí, maleables y que permitan que ellos cambien para que el aprendizaje ocurra. Bien, Tiago, ahí voy. Entonces, para que el aprendizaje se ocurra, se necesita de la liberación de dopamina. Y esta cambia a noradrenalina. Y allí es donde, o sea, gracias a este cambio químico, es donde queda grabado el aprendizaje. Continúa. La dopamina tiene otro papel muy importante que es en la motivación. La motivación está directamente relacionada con la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuanto más motivacionado o motivado yo estoy, más esfuerzo yo voy a empezar para intentar aprender. Entonces se crea un círculo vicioso. No es ciclo, es círculo. La lenguaje correcta es círculo vicioso. ¿Por qué? Más motivación, más empeño, mejor resultado, mejor percepción de las consecuencias de mi gesto motor y entonces se va completando el círculo. Y la dopamina, si nos pensamos en los pacientes de Parkinson, nos percebemos que ellos tienen una baja dopamina en los ganglios de base. Como tienen una baja dopamina de ganglios de base, ellos tienen una baja motivación para los ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque la dopamina está también relacionada e involucrada en un aspecto fisiológico que es la aferición de la recompensa. O sea, cuando yo me voy a mover, mi cerebro crea una estimativa de cuál es el gasto energético que yo voy a tener y cuál es la recompensa que voy a recibir. Si yo tengo la dopamina baja, esa aferición me va a decir o va a decir a mi cerebro que yo voy a tener una baja recompensa. Entonces, mi sistema nervioso no se quiere mover o se va a mover muy lentamente. Entonces, es una de las explicaciones porque los pacientes de Parkinson tienen poca movilidad o se mueven aquello que nos llamamos de bradicinesia, mover lentamente, porque la dopamina está directamente relacionada. Otro aspecto es que la dopamina tiene una estrecha ligación con la serotonina. Y si yo lo bajo a dopamina en cuanto la serotonina aumenta, está facilitada la
ocurrencia de fadiga central, o sea, la fadiga que afecta a mi sistema nervioso central. Entonces, es muy importante tenermos la conciencia que la dopamina tiene algo o tiene un papel importantísimo en la capacidad de alguien se mover más, principalmente en la capacidad de aprendernos, de aumentarnos nuestro repertorio motor. Porque en la verdad, los fisioterapeutas, los entrenadores, los personal trainers, es un facilitador para que nosotros pacientes, nosotros atletas, nosotros alumnos aumenten o tengan más herramientas en su caja de herramientas. Si yo solo tengo un martelo, para mí todo va a ser un prego. Yo voy a intentar martelar en todo. Y a veces no es un prego, a veces es un parafuso. Yo tengo que intentar apretar y no martelar. Entonces es importante este papel de la dopamina. Él daba el ejemplo de la caja de herramientas. Si solamente voy a tener un martillo, con lo único que lo voy a poder usar es con clavos. En cambio, los entrenadores, los kinesiólogos, los profes de educación física, todos los que estén con el paciente, son facilitadores de herramientas. Para un martillo se necesita un clavo, para un tornillo un destornillador, y así es con los ejemplos. Seguimos, Tiago. Otra cosa importante es el papel de la genética. La genética ella puede ser en lo máximo un facilitador. Por eso es que algunas personas tienen más facilidad en aprender do que otras. Mas la genética nunca será un impedimento para la aprendizaje motora. Lo puede facilitar, mas nunca impedir. Porque la genética ela puede facilitar la transmisión sináptica, puede facilitar la estabilidad sináptica e inclusive puede facilitar la transcripción de algunos genes, de algunos códigos genéticos, mas nunca podrá ser un impedimento o algo que imposibilite el aprendizaje. No máximo serás un facilitador. Otro aspecto muy importante es lo de la atención. ¿Por qué? La atención es como un filtro que hace con que ciertos permite que ciertos estímulos lleguen a la nuestra conciencia. Entonces, la atención, ella modula y crea un filtro para que solamente determinados estímulos lleguen a la nuestra conciencia. Entonces, lo que acontece es lo siguiente. Nuestro sistema nervioso tiene la capacidad para trabajar en la memoria de trabajo con 6 a 8 informaciones simultáneamente, al mismo tiempo. Si yo, por algún motivo, no estoy atento, lo que se pasa es que algunos estímulos no lo llegan a la memoria de trabajo. Si no lo llegan a la memoria de trabajo, no va a ser posible que les pasen para la memoria de larga duración. O sea, es muy importante que yo esté atento cuando estoy a tentar aprender, a tentar mejorar algunos de mis aspectos motores. Podíamos debatir la importancia de un enfoque en la atención explícita o implícita. Existe en la literatura una mayor tendencia y ya existe bastantes referencias bibliográficas que tienden a colocar los focos de la atención externa más con más beneficios para el aprendizaje, porque facilita
los procesos de automatismos, porque permite saltar etapas de aprendizaje, mas es importante que lo foco de atención sea lo ideal, porque si yo tengo muchos estímulos distractores, lo que va a acontecer es que voy a perder estímulos que serían importantes para los fenómenos de aprendizaje motora, y si estos estímulos no alcanzan mi memoria de trabajo, o sea, mi memoria de corto plazo, lo que acontece es que si no le alcanzo la memoria de corto plazo, no lo voy a alcanzar la memoria de largo plazo, que es efectivada pelo hipocampo. Entonces, cuando hablamos de plasticidad sináptica, nos tenemos que hablar de corta duración y de larga duración. Corta duración lo tenemos facilitación sináptica, que ocurre de décimos de milisegundos, que ocurre en décimos de milisegundos. Tenemos la depresión sináptica, la aumentación, que ocurre en segundos, y la potenciación, que puede ir de décimos de segundos a minutos. Muchos de vosotros posiblemente ya escucharon la potenciación de post-activación. Lo que nos queremos hablar cuando hablamos de aprendizaje motora es la plasticidad de larga duración. La plasticidad, aquí lo que llamamos de potenciación de larga duración o potenciación de largo plazo y depresión de largo plazo. Este tipo de plasticidad puede ir de 30 minutos hasta años, es lo que nos queremos cuando nos referimos a aprendizaje motora correcta, porque existe la idea errónea que plasticidad neural o neuroplasticidad es siempre una cosa buena. Eso no es verdad. Si yo falo de una dolor crónica, si yo hablo de, por ejemplo, epilepsia, estamos hablando de neuroplasticidad que corrió mal, neuroplasticidad que fue para un camino que no lo queríamos. Por eso tenemos que tener atención que la neuroplasticidad no siempre es algo positivo. Entonces tenemos aquí una imagen o dos imágenes que de una forma muy simplificada pueden explicar lo que es la potenciación de largo plazo o long-term potentiation en la depresión de largo plazo o long-term depression. Lo que acontece es si pensarmos en la imagen de encima, izquierda, nos vemos que la potenciación de largo plazo es el aumento de receptores AMPA. Los receptores AMPA aumentan en la espina dendrítica, y lo que acontece es que cuando la neurotransmisión es libertada, existen más receptores para recibir esta neurotransmisión, por consecuente la fuerza del sinal es más fuerte. En otro camino, la depresión de largo plazo es lo contrario, es la disminución, la internalización, o sea, los receptores van para adentro de la espina dendrítica, fican menos receptores disponibles para recibir los neurotransmisor. Lo que acontece es que cuando el neurotransmisor es libertado, la potencia y la fuerza del final está disminuida. Entonces, ahora vamos a hablar un bocadito de las alteraciones neurales o las alteraciones que ocurren en los circuitos neurales a cuando de la aprendizaje motora. Primeramente, algo que es muy importante entender.
La repetición exhaustiva de movimientos, na ausência de aprendizaje motores, no altera la representación del movimientos no córtex motor. Antes de más, es importante entendernos una cosa, que es, en lo córtex motor no estoy representados músculos, en lo córtex motor estoy representados movimientos, son representados intenciones de movimientos, están codificados movimientos que muchas veces tienen una base antropológica. Por ejemplo, movimientos de defensa, movimientos de pegar algo y traer para mí espacio personal para lo que consiga avaliarlo. Por eso es muy importante que nos dejemos de lado la idea o entendamos que es errada la idea de que en mi córtex motor están representados los bíceps, los cuádriceps, los posterior de la coxa, los músculos de la pierna. No, en el córtex motor estoy codificados movimientos e intenciones de movimientos. Y lo que esto autor Rempler y sus asociados demostraron es que cuando yo faço lo mismo movimiento repetidamente de forma exhaustiva, mas no estoy a gerar aprendizaje motora, la representación neural de esos movimientos no se cambia. Si yo hago repetidamente el squat y no estoy generando aprendizaje porque los squats, los agachamientos es algo que yo ya faço muy bien, lo que va a pasar es ese movimiento no está a crear alteraciones neurales. Mas yo puedo, por ejemplo, con una alteración o con un estímulo visual o con un estímulo auditivo o los dos, por ejemplo, con el metrónomo, lo consigo promover esas alteraciones neurales. La organización de las representaciones de movimientos en el córtex motor son sensibles a aprendizaje de habilidad, mas no a lo treino de fuerza. Fuerza por fuerza no va a cambiar el córtex motor. Es necesario que yo tenga a gerar aprendizaje. Es necesario que yo tenga a entrenar habilidad. Porque si yo solo simplemente faço una flexión de codillo con la mancana, así que es así que se dice el halter, eso no va a generar alteraciones neurales. Yo tengo que intentar promover aprendizaje, yo tengo que intentar promover el aperfeiçoamiento de habilidad. Al mismo tiempo, las alteraciones neuroplásticas benefician de estímulos nuevos. Lo que acontece es que lo hipocampo, como yo había dicho, detecta estos nuevos estímulos y promueve una leve liberación de dopamina, que es fulcral en la LTP, o que es la LTP, Long Term Potentiation, potenciación de longa duración, o sea, la creación de nuevos receptores para que cuando la neurotransmisión es libertado, la fuerza vecinal sea más fuerte. Estos datos son congruentes con la noción de que el córtex motor está organizado para coordinar secuencias de movimientos y que el desenvolvimiento de nuevos patrones de acción y movimiento es soportado por alteración en la topografía de las representaciones corticales del movimiento. Una simplificación de esto es la representación de movimientos, la representación topográfica, o sea, la representación en el córtex motor fica cambiada. Y lo que Black
sus asociados han demostrado es que la aprendizaje motora está asociada con sinaptogénesis, o sea, la creación de nuevas sinapsis, en cuanto a la actividad motora, en cuanto al gesto motor, lo acto motor en sí, está relacionado con la creación de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis. O que Klein et al. Nos dicen es que sinaptogénesis, dependente da aprendizaje motora y reorganización funcional, se localizan en los locales que intervienen en el comportamiento aprendido. O sea, solamente las circuitarías neurales que están involucradas en los movimientos es que van a beneficiar de sinaptogénesis, siendo que la sinaptogénesis está asociada con actividad motor, con aprendizaje motora, no con el gesto motor en sí. El gesto motor sin crear aprendizaje no va a crear sinaptogénesis. El gesto motor, si yo simplemente me muevo, yo voy a crear angiogénesis. Si yo facilito el aprendizaje motora, yo voy a crear sinaptogénesis, la creación de nuevas sinapsis. La creación de estas nuevas sinapsis va a acontecer en los circuitos neurales que están envolvidos, que están involucrados en el gesto motor, lo que estoy aprendiendo. Otras, y ya estamos terminando, el treino de nuevas habilidades, o sea, aquello que nos llamamos de aprendizaje motora, promueve alteraciones en la expresión de genes, la síntese proteica, la estructura del neuronio. Cuando yo estoy fortaleciendo la potenciación de longa duración, lo que acontece es que los neurones siguen más fuertes, la espina dendrítica fica mayor. Existe también una alteración en la función cerebral regional. Otro aspecto importante es la glía. La glía, algún tiempo atrás se pensaba que la glía tenía solamente una función de soporte. Hoy en día sabemos que la glía es muy importante en los procesos de rehabilitación, por ejemplo, cuando ocurre un AVC, cuando ocurre un traumatismo cráneoencefálico, mas también la glía es importante en los mecanismos de transmisión sináptica. Auxilia y facilita la comunicación entre los neurones. Entonces, o que se pasa es que la glía tiene una hipertrofia que está asociada con la creación de nuevos neurones, con la creación, perdón, de nuevas sinapsis, y que solamente ocurre após aprendizaje motora. Lo que Anderson y sus asociados nos dicen es que la glía hipertrofia cuando ocurre sinaptogénesis, que está relacionada con aprendizaje motora, mas no ocurren cuando hay creación de no fosfatos sanguíneos, la angiogénesis, que se relaciona con la actividad motora simple sin cualquier carácter de aprendizaje. A nivel cortical, percebemos que la sinaptogénesis y la reorganización de córtex motor, o sea, la reorganización funcional ocurre durante la fase tardía de aprendizaje motora, siendo que primero tenemos la sinaptogénesis, primero se crea una sinapsis, después se reorganizan los circuitos neurales. Pienso que esto es muy intuitivo. Directamente relacionado con la práctica del personal trainer, tenemos estos dos estudios de Scriver y de Dongen, lo cual los estudios de Scriver le ha demostrado que el aprendizaje de una habilidad motora en humanos fue significativamente mejorada após 7 días, los cuales realizaron IT após la tarefa de aprendizaje. O sea, lo que acontecía era las personas realizaban una tarefa de aprendizaje cognitiva, declarativa, verbal, y después realizaban un treino HIT.
lo que acontecía es que la aprendizaje estaba mejorada. Por otro lado, cuando los treinos IT era realizado antes de la tarea de aprendizaje motora, la aprendizaje no ficaba prejudicada, mas lo que el autor dice es que no hay facilitación del aprendizaje. En otro estudio, Dongen reportó mejorías en la retención de la memoria en humanos 48 horas após una tarea de memoria declarativa. Y entonces lo que este estudio dice es que los grupos que realizó WIT 4 horas después de la tarea de la memoria declarativa, consiguió alcanzar mejores resultados do que durante los recall, durante los replay que ocurre en los hipocampos. Él ha conseguido, los grupos que realizó los IT 4 horas após la tarea, consiguió o ha alcanzado mejores resultados que los grupos que ha realizado los IT luego após la tarea. O sea, los grupos que no ha tenido reposo. Para terminar, me gustaría de hablar un poquito de esto, lo que nos entendíamos por procesamiento secuencial o procesamiento paralelo. Procesamiento secuencial y procesamiento paralelo son las dos formas, las dos vías que nuestro cerebro utiliza para relacionarse o para realizar determinadas acciones. Por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo algo en una fase inicial, existe una predominancia en el uso de la vía dorsal. ¿Por qué? Es una vía más flexible, es una vía más lenta, es una vía más secuencial, es una vía más que a lo mayor gasto energético, es que comienzan a ocurrir los primeros estadios de aprendizaje. Por otro lado, cuando yo consigo tener un cambio para una vía más ventral, lo que acontece es que comienza a existir un procesamiento paralelo. Lo que acontece es que pasa a haber un procesamiento más rápido, un procesamiento más automático, y yo puedo dar un ejemplo. Cuando yo estoy aprendiendo a leer, cuando yo estoy aprendiendo a hacer el saque de tenis, yo tengo la tendencia de hacer secuencial. Si yo estoy a leer, tengo la tendencia a juntar y a leer las letras de forma secuencial hasta formar una palabra. Y si yo estoy a aprender a realizar un saque, lo que acontece es que yo tiento pensar en forma secuencial, flexión de tobillo, flexión del hombro, tensión. Cuando yo cambio o cuando el aprendizaje se procesa y yo cambio para un procesamiento más ventral, lo que acontece es que fica exponenciado una de las mejores, una de las más maravillosas funciones y capacidad de nuestro cerebro, que es los procesamiento paralelo. Entonces, lo que acontece es que yo no, cuando voy a leer, no pienso en leer letra a letra. Lo que acontece es que yo tengo luego una captación paralela de la totalidad de la palabra. Entonces, de una forma muy simplificada, la aprendizaje motora es que cambiar de un procesamiento más dorsal, más secuencial, más consciente, y si es consciente, se utiliza más la conciencia y va a aumentar la demanda de la atención y la demanda de los procesos cognitivos. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en andar, si yo pienso en andar,
Lo bebé cuando comienza a andar o si yo comienzo a correr, comienza a existir una demanda cognitiva para intentar mantener la frecuencia del paso, para intentar mantener el equilibrio. Cuando yo cambio para una vía más ventral, más automática, yo consigo estar a andar y al mismo tiempo estar hablando en el teléfono. Por eso, de una forma muy simplificada, el procesamiento o la aprendizaje motora es pasar de un procesamiento secuencial para un procesamiento más paralelo. Gustaría de terminar con este cuadro, lo cual nos dice cuál es la importancia de la cantidad de estímulos que nosotros damos a nosotros alumnos, pacientes, atletas. Por segundo, nuestro cerebro recibe 1 billón de bytes. Apenas 16 llegan a la conciencia y apenas 0,7 son almacenados. Por eso yo tengo que tener muy cuidado con los tipos de estímulos que estoy dando a mis alumnos, a mis pacientes y a mis atletas. Porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de procesar información sensorial y motora. Por eso muchas veces y es algo que facilita o que los focos externos facilita, muchas veces ella recorre a los procesamientos inconscientes. Obrigado pela atenção. Peço desculpa por lo portunhol, mas foi o que eu consegui fazer melhor. Um grande abraço. Excelente, excelente, Tiago. Muchísimas gracias. Haber sabido que hablabas también español y hubiésemos arrancado directamente